Tom era un hobbit tranquilo que vivía en Hobbiton. Una mañana como cualquier otra, Bilbo había acabado de desayunar y estaba fumando una pipa en la puerta de su casa, cuando llegó un mago llamado Gandalf ofreciéndole participar en una aventura. Pero Bilbo la rechazó amablemente y entonces lo invitó a tomar té al día siguiente. Bien, al día siguiente Gandalf apareció, pero no llegó solo, sino que con él llegaron 13 enanos. A la cabeza estaba Thorin, escudo de roble, hijo de Thrain y nieto de Thror, que había escapado de su hogar situado en la montaña solitaria, tiempo atrás, por culpa de un gran dragón llamado Smaug, el Dorado. Los enanos habían decidido estar bajo los servicios de Bilbo para recuperar su hogar, y por supuesto, el hobbit no pudo decir que no, y al día siguiente, después de realizar algunos planes para el viaje, tuvo que partir con ellos. Atravesaron la tierra de los hobbits y llegaron al bosque donde se disponían a acampar. De pronto vieron una luz y decidieron que Bilbo fuera a averiguar qué era esa luz. Y allá fue Bilbo, donde descubrió que en aquel bosque habían acampado. De nuevo llegaron a Rivendell, donde fueron aconsejados por Elrond. Este descubrió las runas lunares que escondía el mapa de Thorin, las que decían: 5 pies de altura y 3 pasan con holgura. Gracias a Elrond descifraron lo que les quedaba por descubrir del mapa. A la mañana siguiente se ponen de nuevo en camino hacia las montañas nubladas. Cuando llegaron a las montañas, tuvieron problemas de nuevo, esta vez causados por una tormenta que los obligó a refugiarse en una cueva. Pero esa cueva era la entrada a las cavernas de los Trasgos, los cuales los atacaron de noche y los hicieron prisioneros. Tuvieron la suerte de contar con Gandalf, que no había sido tomado como prisionero. Con la sorpresa, los enanos se rebelaron matando a algunos Trasgos y consiguieron liberarse. Pero fueron perseguidos por los túneles y Bilbo se perdió. Bilbo estaba muy asustado y fue arrastrándose por los túneles cuando su mano tocó algo metálico y pequeño, un anillo. Bilbo se lo guardó y continuó hasta que llegó al borde de un lago, donde se encontró con una inesperada compañía. En el lago vivía una espantosa criatura llamada Gollum. Era pequeño y delgado, pero era rápido e inteligente. Además, usaba un anillo que lo hacía invisible. Era el mismo anillo que se encontró Bilbo y fue gracias a él que escapó tras jugar a los acertijos con Gollum, el cual había prometido que le enseñaría la salida si le ganaba. Bilbo ganó, pero tuvo que salir corriendo, ya que Gollum estaba hambriento y enojado por haber perdido el precioso anillo. Cuando Bilbo logró salir, encontró a sus amigos rápidamente y siguieron su camino. Pero tuvieron un problema. Los Trasgos y los Wargos los siguieron y los sorprendieron cuando estaban distraídos. Entonces tuvieron que refugiarse en lo alto de los árboles, y Gandalf prendió fuego varias piñas para espantar a los Wargos. Pronto estuvieron envueltos en llamas, y el Señor de las Águilas fue para ver qué pasaba. Viendo la situación de Gandalf y sus compañeros, los sacó. Después de que las águilas los salvaron, siguieron su camino a pie. Se desviaron y llegaron a la casa de Bern, un hombre que se podía transformar en oso. Bern no estaba acostumbrado a las visitas, y Gandalf se las ingenió para que aceptara a todos los enanos. Estuvieron hablando de sus aventuras, y Bern los ayudó dándole ponis para que llegaran rápidamente al camino del Bosque Negro. Bilbo y los enanos pronto encontraron dificultades en el corazón del Bosque Negro, las temidas arañas. Estas consiguieron capturarlos a todos menos a Bilbo, que gracias al anillo se volvió invisible y consiguió escapar del ataque. Bilbo ideó un excelente plan con el que consiguió derrotar a todas las arañas y liberar a los enanos usando a su espada aguijón. Cuando los enanos intentan encontrar la salida del Bosque Negro, son capturados por los elfos y llevados ante su rey, Thranduil. Este los interroga sin éxito acerca de sus planes, por lo que decide encerrarlos a todos en celdas separadas. Mientras, Bilbo, que había conseguido escapar haciéndose invisible, descubre una compuerta en la colina donde nace el curso subterráneo del río. Se le ocurre un plan y, aprovechando que el guardia que vigila las celdas de los enanos se queda dormido, los libera y los aleja de los dominios de los elfos, metidos en los barriles. Siguiendo el cauce del río, llegan a la ciudad de los hombres del lago, Esgaroth, construida sobre la superficie del lago largo. Los elfos de la Almadía y los barqueros corren a celebrar la llegada de los barriles de mercancía y enviarlos de regreso. Mientras tanto, el hobbit saca uno a uno todos los enanos. Los enanos se presentan ante el gobernador, con Thorin a la cabeza. El gobernador, temeroso, los recibe con hospitalidad. Una vez con energía y bien provistos de alimentos, caballos, ponis, abandonan la ciudad y parten en busca de Smaug. Tras varias jornadas de viaje agotador, encuentran una piedra tras la cual se levanta una pared.
A pesar de no tener cerradura por ninguna parte, están seguros de haber encontrado la puerta de la montaña. Tratan de abrirla de todas formas posibles, pero no lo consiguen. De repente, durante la puesta de sol, un rayo rojo cae sobre la superficie lisa de la roca. Se desprende un trozo de la pared y aparece una especie de cerradura. Thorin introduce la llave que lleva colgada del cuello y la pared cae. Poco a poco aparece entre ellos una puerta. Todo tiene lugar como indican las letras lunares. El hobbit se introduce en la montaña y a través de un túnel llega al sótano donde Smaug esconde el preciado tesoro. Mientras el dragón duerme plácidamente, Bilbo roba un artículo del tesoro y huye, lo que provoca la ira de Smaug al despertar. El dragón busca sin éxito al ladrón por toda la montaña. Los enanos se han escondido en el túnel para no ser encontrados. El grupo avanza a través del túnel, hasta el Salón del Tesoro. Bilbo encuentra la codiciada piedra del arca, y se la guarda en el bolsillo sin que nadie se dé cuenta. Todos han quedado sorprendidos ante la grandeza del tesoro. El hobbit los ayuda a buscar la salida antes de que el dragón regrese. Guiados por Thorin, encuentran la puerta principal y salen al exterior. Smaug se enfrenta contra los hombres de Esgaroth, la ciudad del lago. Cuando la ciudad se encuentra prácticamente destruida, Bardo, capitán de un grupo de arqueros, logra mantenerse firme hasta el final y dispara una flecha sobre el punto débil del dragón, un hueco en su pecho izquierdo, causándole la muerte. Los hombres nombraron rey a Bardo, que solicitaba la ayuda de los elfos para reconstruir la ciudad arrasada y marchar a las montañas en busca del tesoro. Los enanos, al ser avisados de que el ejército de los hombres del lago y los elfos se dirigen hacia allí, mejoran las fortificaciones de la entrada principal, única entrada disponible para impedirles el paso. Hombres y elfos llegan dispuestos a negociar el reparto del tesoro, pero la avaricia ha endurecido el corazón de Thorin y ante su negativa de compartir el tesoro, que considera exclusivamente propiedad de los enanos, decide defender la montaña. Bilbo, harto de tanta pelea, toma la decisión de iniciar conversaciones con el rey elfo y Bardo, a quienes entrega la preciada piedra del arca, pensando que así facilitaría las negociaciones con los enanos. Bardo y el rey elfo, con la piedra del arca en su poder, intentan de nuevo negociar con Thorin, el cual se enfurece al descubrir la traición de Bilbo. Al final, confiando en la llegada de Dain Pie de Hierro y su ejército de enanos, se libraría de cumplir su parte del trato. Thorin accede a dar la 14ª parte del tesoro en oro y plata a cambio de la codiciada piedra. Pero los enanos de las colinas de hierro, conducidos por Dain, no eran los únicos que se dirigían hacia la montaña solidaria. Un ejército de trasgos y wargos los seguían muy de cerca. Así se produjo la batalla de los 5 ejércitos entre trasgos, wargos, elfos, hombres y enanos, además de la participación de las águilas en contra de las criaturas oscuras. Tras él golpearlo en la cabeza con una piedra y haber quedado inconsciente, Bilbo se recupera y es llevado ante Thorin, quien se encuentra muy delicado al borde de la muerte, para reconciliarse con él. Bilbo es informado más tarde que, en la batalla, a pesar de que los trasgos eran superiores en número, fueron derrotados. El tesoro se repartió con justicia entre los vencedores y Thorin fue enterrado bajo la montaña con la piedra del arca sobre el pecho. La aventura había terminado y Bilbo podía regresar a su hogar. Junto a Gandalf, Bilbo hace una parada en la casa de Elrond, donde permanece una semana recuperándose del cansancio acumulado a lo largo de su aventura. Por fin llegan a la comarca y tras la sorpresa inicial de que sus bienes estaban siendo subastados al ser sido declarado presuntamente muerto, pudo volver poco a poco a su vida cotidiana. Luego de haber escuchado este breve relato sobre la novela El Hobbit de Tolkien, procederemos a hablar sobre el contexto histórico en el cual fue escrito esta novela y por lo demás cómo es que este contexto influenció en este escrito. La época en que Tolkien escribió esta novela es post Primera Guerra Mundial. Esto nos da a entender la relación que tiene con las trincheras, características de esta guerra, y los túneles de los trasgos que se presentan en el libro. Al formar Tolkien parte del ejército británico, nos intentaba demostrar lo que los soldados experimentaban al estar en las trincheras, parte de la soledad, vacío, humedad, oscuridad que también experimentaban en los túneles de los trasgos.
Otro aspecto que puede ser recurrente en el libro relacionado con los temas de la Primera Guerra Mundial es el tema de las águilas que sobrevuelan a los Trasgos mientras Gandalf les lanza piñas que explotan. Eso se puede relacionar con los Zeppelins y los globos dirigidos que eran propios de esa época, que eran aeroplanos que lanzaban misiles mientras sobrevolaban las distintas poblaciones de los países que estaban en guerra. Por otro lado, en la Guerra de los Cinco Ejércitos podemos ver un intertexto con la Primera Guerra Mundial. Ya hacia el final solo quedaban 5 países: Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia e Italia. Al igual que por ejemplo con las alianzas ocultas que tenían los Trasgos con los Wargos o los humanos con los elfos. Todas estas se activaron solamente para el conflicto y repartirse el botín, igual que ocurrió en la Primera Guerra Mundial.